Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este tema número 13 de la serie Un Salvador para Todos. Este tema tocó al intocable. Pero antes de entrar ahí, me gustaría sencillamente recordarles que esta es la última clase del año. Ya no los vamos a ver por aquí, sino hasta el año que entra. Así que la siguiente clase será hasta el 8 de enero. Así que vamos a ponerle atención, vamos a echarle ganitas y disfrutar, ¿no?, de este tiempo que el Señor pone delante de nosotros. Muy bien, pues repito, este tema número 13, que lo titulé como Tocó al Intocable. Me gustaría compartir un par de ideas antes de llegar ahí, como a manera de introducción. Decirles que en el orden en que llevamos el Evangelio de Lucas, siguen dos historias de milagros, pero que son tanto en tiempos como en lugares indeterminados. Es decir, entendemos que fue en la zona de Galilea, ¿verdad? Hasta el capítulo 9 de Lucas, pues el Señor se está moviendo por ahí. Pero hoy solamente de estas dos historias que siguen, que están hiladas, solamente vamos a ver la primera por cuestiones de tiempo, ¿sí? Cuando hablamos y vemos ahí en el versículo 12 de Lucas 5:12, nos dice o nos indica que el Señor, dice, estando Jesús en una de las ciudades, no nos dice en cuál fue precisamente, ¿no? En algunas ocasiones nos dice Capernaum, nos dice Nazaret. En este lugar, en este momento, nos dice en una de las ciudades, ¿no? Más adelante en el versículo 17, tratando otra de las sanidades, dice un día que él estaba enseñando. Entonces el asunto es de que las dos historias son acerca de la sanidad o de la restauración de la salud. La primera corresponde a un leproso, que es la que vamos a ver el día de hoy, y la segunda a la de un paralítico, que es un pasaje también muy, muy conocido. Así que vamos a entrar directamente. La lepra era o es una enfermedad bastante temida, particularmente en tiempos antiguos. Ahora, según la ley de Moisés, quien tuviera lepra era una persona inmunda, hasta que un sacerdote, después de seguir ciertos procesos, ¿verdad?, que estaban muy definidos en la ley, declarara que la enfermedad ya había desaparecido, que la persona ya estaba limpia. Esto, como lo vamos a ver más adelante, la lepra equivalía a cosas muy feas en la vida de una persona, equivalía a dolor, a soledad, porque quedaba completamente aislado. Es decir, no había gente que le pudiera atender, sino que quedaba afuera. De hecho, en algunos lugares incluso películas se han escenificado, ¿verdad?, los espacios que tenían los leprosos. Y es cuando una persona se le detectaba lepra, ya no podía vivir entre los demás, en la ciudad, en la aldea. Tenía que salir de ese lugar e irse, por ejemplo, en la zona de Jerusalén, tenía que irse a lo que se conocía como el Valle de los Leprosos, que era un lugar, que eran cavernas básicamente, en donde ahí llegaban y bueno, pues había gente de buen corazón que llevaba comida, se las dejaban la comida ahí y se retiraban, porque a cierta distancia, cuando había algún leproso, ellos tenían que gritar, es decir, el enfermo tenía que gritar, leproso, leproso,
de tal manera que la persona o las personas que venían enfrente ya no siguieran avanzando, sino que se desviaran. Entonces, eso era algo muy feo, ¿sí? Y repito, había gente de buen corazón que pues sencillamente les llevaba algo de comer, se los dejaban ahí, pero si morían, a veces podían morir una persona y los demás enfermos, los demás leprosos, pues se lo llevaban, lo ponían en algún lugar, lo enterraban a como podían. Era muy feo, era muy, muy feo. El asunto es de que dentro de la ley, habían cosas muy establecidas, tanto para el que estaba enfermo, de cuáles eran los procedimientos que tenían que seguir. Entonces voy a poner algunos ejemplos que están ahí en la palabra. En Levítico 13:49 nos dice, si la marca, fíjense bien, si la marca en el vestido o en el cuero, en la urdimbre o en la trama o en cualquier artículo de cuero es verdosa o rojiza, es marca de lepra y le será mostrada al sacerdote. Es decir, habían cosas, bueno, aquí me tengo que regresar un poquito. Urdimbre era el telar y la trama, ¿verdad? El urdimbre y el telar eran las fibras que están en el telar, los hilos en donde hacían la ropa, ¿verdad? O ciertas prendas. Entonces lo que está diciendo es de que aún ahí se notaba, ahí podían ver si había algún contagio, si había alguna enfermedad, pero aquí en este caso no se estaban refiriendo al cuerpo. Aquí era a las ropas, a los artículos, porque muchas veces la gente se daban cuenta también por los artículos antes que les brotara en el cuerpo. Entonces, cuando nos dice de lepra, cuando nos habla de lepra, aquí en este caso, ¿verdad? Dice, es marca de lepra. También se traduce hay algunas traducciones que lo hacen como moho, ¿verdad? Como el moho, una mancha ahí. Y pues aquí varios habrían estado infectados con la cantidad de humedad que hay aquí, ¿no? Con el moho. Pero esto quiero ir poniendo algunas bases, ¿está bien? Después, en Levítico 14, versículos 2 al 4, se lee, esta es la ley que se aplicará para declarar pura a una persona infectada. Será presentada ante el sacerdote, quien la examinará fuera del campamento, o sea, no donde está toda la gente, sino van a hacer ahora sí que una cita fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que la persona infectada se ha sanado de su enfermedad, mandará traer para la purificación de esa persona 2 aves vivas y puras, un pedazo de madera de cedro, un paño de escarlata y una rama de hisopo. Y bueno, ya ahí empieza a hablar acerca de los procedimientos, ¿verdad? Pero se le llamaba entonces lepra a lo que en realidad era toda una clase de enfermedades contagiosas. No solamente la lepra como tal, ¿verdad? O sea, que va perdiendo la sensibilidad o en la piel, en la carne, en los huesos y empieza a supurar la persona y se ponían trapos, ¿verdad? O vendajes para retenerse la carne ahí, sino que también se le llamaban lepra a enfermedades muy, muy contagiosas, ¿verdad? Básicamente enfermedades de la piel o que se manifestaban en la piel, y había quienes ocasionalmente pues eran sanados, ¿verdad? Eran limpios, pero hasta que eso no acontecía, esa persona quedaba declarada como leprosa y era expulsada de la sociedad. No podía estar en la sociedad. Y esto es muy triste.
Y ahorita vamos a ver varios porqués. En la historia de Lucas, esta enfermedad seria para este hombre, porque la Biblia dice que él estaba lleno de lepra. Es decir, no era alguna manchita que tuviera, no es de que, me encontré aquí en su bolso o su ropa trae una mancha verdosa, rojiza, que esa mancha está media rara, sino que él mismo estaba lleno de lepra. Yo no sé qué tanto estaría supurando, yo no sé qué tanto olería él, pero a este punto él ya estaba completamente excluido de la sociedad. Y lo que el hombre pide es ser limpio. No tenía otros sueños más que ser limpio, no tenía otros deseos más que ser limpio, porque uno de los peores sufrimientos de quienes tenían una enfermedad de este tipo, evidentemente, además de la misma enfermedad que debía de ser muy incómoda, toda la parte higiénica, pero la comezón, el dolor, los olores, pero los dolores de cómo, en un caso como el de él, ya probablemente su piel estuviera pues al rojo vivo, ¿verdad? O incluso miembros o pedazos de su cuerpo solamente retenidos por los vendajes. Es algo muy doloroso, pero esa era en sí misma era la condición de ser declarado inmundo. O sea, además a eso se le declaraba inmundo y eso le impedía prácticamente todo contacto humano. No podía tener contacto ni con los suyos, ni con su propia familia. ¿Está bien? O sea, ya era en el momento en que se le declaraba leproso, él tenía que salir de donde estuviera. Ya no podía estar en la ciudad o en la aldea, él ya tenía que estar puesto aparte. Vamos a ver más adelante, aún uno de los reyes más famosos de Israel padeció lepra y tuvo que vivir alejado, ¿sí? Y era algo muy, muy triste, muy, muy doloroso, muy vergonzoso. Entonces este hombre leproso expresó su fe en el Señor al declarar que el Señor tenía el poder para sanarlo, ¿verdad? Si él deseaba sanarlo y el Señor Jesús confirmó el deseo de este hombre al tocarlo. Y al tocarlo, este hombre quedó sano. Vengan conmigo, por favor, a Lucas capítulo 5, versículos 12 y 13. Aquí hay un pasaje paralelo. Igual se los voy a leer todo el pasaje en pedazos. Pero está en Marcos, ¿sí? En el capítulo 1 del versículo 40 al 45. ¿Sí? Ese es el pasaje paralelo. Pero vamos a leer Lucas 5, 12 y 13. Dice, estando Jesús en una de las ciudades, había allí un hombre lleno de lepra. No dice un leproso, dice un hombre lleno de lepra. Estaba espantoso. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó. Fíjense, ¿Cuál era la actitud de este hombre? Lo vio a él, evidentemente a estas alturas había escuchado acerca de Jesús, ya la fama del Señor corría por todos lados. Pero él le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Déjenme, se los leo también este pasaje en Marcos capítulo 1, versículo 40 al 42. Dice, viene hacia él un leproso suplicándole y arrodillándose le dice, si quieres, puedes limpiarme.
y movido a compasión, ¿verdad? Teniendo misericordia de él, se lee también. Esto es algo que subraya Marcos. Teniendo compasión, Jesús extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y lo que nos dice, ¿verdad?, la palabra, es de que no tenía necesidad de haberlo tocado. No era necesario con que le tocara. Con solo haber dicho la palabra, ¿verdad?, como lo hizo tantas ocasiones, habría sido suficiente. Sin embargo, lo hizo. Inexplicablemente lo hizo. Es decir, el Señor tocó al intocable. A diferencia de los paralelos, ¿verdad?, que solo mencionan que era un hombre leproso, Lucas, como era un médico, acuérdense, él da un diagnóstico más preciso. Y él dice que estaba lleno de lepra. La expresión en griego es pleros lepras. Es decir, completamente lleno, retacado. ¿Se acuerdan de cuando hemos dicho que de esta palabra pleró, como sean llenos del Espíritu Santo? Con unas velas se llenan a tope, ya no les queda espacio, están retacadas de viento, por ejemplo, o unas redes pleró, ¿verdad?, llenas de peces. Bueno, este hombre estaba pleró lepras, es decir, lleno de lepra. Y evidentemente está hablando de un caso muy avanzado, lleno de llagas, desesperado, supurante, doloroso, espantoso. Y me llama mucho la atención que el Señor lo tocó. Este hombre no pidió ser tocado. Este hombre pidió ser limpio. Y como mencioné hace un momentito, el Señor pudo haber dicho la palabra: sé limpio, y eso habría sido suficiente. Entonces, fíjense, el hecho de tocar a un leproso, póngame atención aquí, es parte muy importante de este relato que está haciendo Lucas. Porque quien tocaba a un leproso, ¿verdad?, pues era alguien inmundo, y al tocar algo inmundo también se volvía inmundo. Es decir, inmundo es de que ya no podía entrar, no podía adorar en el templo, no podía estar en comunión con los hermanos, quedaba excluido de todo contacto con otros seres humanos, ceremonialmente impuro, no podía hacer nada, no podía tener ninguna expresión de su devoción con otras personas. Entonces este hombre sufre, pues, por haber sido declarado inmundo. No solamente el hecho de su condición, no sabemos cuánto tiempo estaba así, pero medite en esto. Ese es uno de los efectos del pecado. Nos aísla, hace que nos apartemos de la comunión. Cuando un cristiano, cuando un creyente, porque aquí ya no me voy a dirigir, si no son creyentes, pues qué les voy a decir, ¿no? Pero cuando alguien es una persona, es hijo de Dios, una hija de Dios, que ha puesto su confianza en Cristo, que el Señor le ha regenerado, que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Pero por rebeldía, por ignorancia, por lo que ustedes quieran, pero insiste en una vida apartada de Dios, reprobada por Dios, eso es lo que hace, se aísla. Puede llevar una persona puede llevar una doble vida, puede estar delante de los demás y decir gloria a Dios, levantar las manos en un culto y estar ahí, porque en ocasiones el pecado no se ve por fuera, se lleva también y se oculta también. La hipocresía puede ser de tal manera que se oculta de cierta forma que no se nota y que nadie se lo puede imaginar, pero la lepra no era así. Sin embargo, a los ojos de Dios, alguien que está en esa condición está inmundo. No, o sea, es como que
¿Sí me explico? Hace que nos apartemos de la comunión de Él. Eso es de las primeras cosas que pasa cuando alguien no está caminando con el Señor. Se excluye. Lo primero es que se aparta, y el momento de apartarse, ¿sí?, pasa el tiempo y las cosas no se mejoran, las cosas se empeoran. Seguimos avanzando. Él está seguro, este hombre leproso, lleno de lepra, está seguro de que el Señor Jesús tiene el poder para sanarlo. Él sabe que lo puede sanar, ¿sí? Él sabe que lo puede sacar de esa condición de inmundicia. No solamente de quitar los dolores, todas las incomodidades, tantas cosas, pero de esa condición de inmundicia. El asunto es de que él no está seguro si Jesús querría limpiarlo, ¿verdad? Como lo indican las palabras que este mismo hombre hace, ¿verdad? O da, si quieres. Pero el punto es de que él se rinde y él descansa en la misericordia y en la compasión de Dios. Póngame atención aquí. No quiero meterme por cuestiones de tiempo, porque hay algunas cosas que necesitamos avanzar, pero hay corrientes dentro del cristianismo que te dicen que no puedes estar seguro si Dios te eligió o no. Pero lo voy a refrasear, lo voy a replantear. Si podemos estar seguros de que Dios tiene misericordia y que tiene una gracia para todos los hombres. Pues yo encuentro que la Biblia dice que sí, que Dios desea que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y cuando dice todos los hombres, son todos los hombres, no unos cuantos elegidos. Y ya después voy a tratar este tema con mayor profundidad, ¿sí? Pero la Biblia es clara y nos dice que la misericordia de Dios, que la gracia de Dios es para todos. Y este hombre lo sabía, si no hubiera recargado su confianza en el Señor. Él le dijo, yo sé que puedes, ¿verdad? Ahora, si quieres, pero repito, él descansó en la misericordia y en la compasión de Dios, porque seguramente sabía esto que dicen los salmos. El Salmo 145 nos dice, 145:9 dice, el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Esta es la respuesta más directa, o una de las respuestas más directas cuando alguien dice, bueno, y la gracia de Dios, ¿puedo esperar perdón de parte de Dios? ¿El Señor me podrá perdonar? ¿El Señor podrá tener compasión de mí si he sido esto? ¿Y el Señor me limpiará? Y nos dice que el Señor es bueno para con todos, no para con unos cuantos, y que su compasión es sobre todas sus obras. El Salmo 86, versículos 5 al 7 se lee así, pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Señor, mi oración y atiende a la voz de mis súplicas. En el día de la angustia te invocaré porque tú me responderás. Es decir, no tiene ningún sentido hablarle a alguien que sabes que no te escucha. Pero la Biblia nos da testimonio de que el Señor tiene misericordia, es perdonador, es bueno para todos los que claman por Él, para todos los que le invocan. Dice, porque tú me responderás. Esa certeza debemos de tener. Entonces, fíjense, este hombre llega y cae de rostro en tierra, nos dice incluso una versión, rostro en tierra cae, pum, y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. El Señor, una vez más, pudo haber dicho, está bien, ya se limpio, claro que sí, pero no, extendió su mano, tuvo compasión y lo tocó. Yo me imagino la cara, los ojos de plato que pusieron la gente que estaba ahí. Para empezar, que se acercara al punto que lo pudiera tocar.
porque debían de estar a cierta distancia. Y como dije al principio, un leproso, cuando se estaban acercando, gritaban leproso, leproso, para que la gente se hiciera a un lado y se mantuvieran, entre comillas, seguros. Sin embargo, este hombre corrió delante de él, se encontró con él, y para tocarlo pues tenía que estar a esa distancia, ¿sí? Entonces, al tocarlo, el Señor no solamente muestra compasión, hermanos, como nos indica la Biblia, ¿sí? Pero también se estaba haciendo partícipe de la inmundicia de ese leproso. Voy a explicarlo en otras palabras. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que Él está dispuesto a volverse inmundo para que el leproso sea sano. En esta misma historia, más adelante, Lucas nos indica una señal de la obra de Jesús, ¿sí? Que vino a nuestra pecaminosidad, a nuestra inmundicia, y el Señor sufrió esa pecaminosidad y esa inmundicia a fin de que nosotros fuéramos limpios. ¡Qué maravilla! El apóstol Pablo lo declara de esta manera, ahí en 2 Corintios 5:21. El que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Ahí está tocándonos a nosotros inmundos que no merecíamos nada, el Señor tocándonos, limpiándonos, llevando sobre sí mismo nuestra inmundicia, nuestra injusticia. El mismo apóstol Pedro dice exactamente lo mismo, pero en otras palabras. Dice, ahí en 1 de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Qué fue lo que llevó en la cruz? Nuestros pecados, hermanos. A fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Aquí está invocando, ¿verdad? Está trayendo referencia a Isaías 53. Y está englobando no solamente las consecuencias de la muerte, la peor enfermedad, vamos a llamarlo así, pero las consecuencias de la muerte, pero también del sufrimiento físico causado por el mal. Es decir, aquí Pedro le está entendiendo la enfermedad como un mal, ¿sí? Ahora nos dice que, es decir, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que muramos al pecado, es decir, para que fuéramos separados del pecado. Fíjense qué tremendo, porque yo les repito una vez más, muerte, cuando nos habla de muerte, nos está hablando de separación, no de aniquilación. Cuando nos habla de muerte, no nos habla de una inhabilidad para responder, sino nos habla de estar separados. Es decir, muertos al pecado, ¿qué significa? Como dicen Romanos, Pablo dice en Romanos que estamos muertos al pecado, separados al pecado. Eso no nos quita la posibilidad de pecar. Pero como estamos en Cristo, como Él nos redimió, quitó nuestro pecado del ser interior y lo quitará también de nuestro cuerpo en el día de la glorificación, hermanos. ¿Sí? Y eso es maravilloso, que entendamos esto. Que muerte es esa separación. Muerte, separación. Repito, muerte, separación. Lo repito una vez más, muerte, separación. No quiere decir que no tengo habilidad para responder. Aun cuando una persona está muerta en pecados, ¿verdad? Porque está en pecados y no está en Cristo, tiene la habilidad para responder al llamado de Dios hecho mediante el Evangelio.
es habilitado por el Espíritu Santo para responder. Es todo un tema, hermanos. Seguimos avanzando. Versículo 14. Nos dice, y él le mandó, está bien, ya le llegó, se acercó, lo tocó, no sé cuántas exclamaciones hayan habido en ese momento, ¿verdad? Cuántos ojos de plato, como dije hace un momento, cuántos, ay, cuánta murmuración, lo tocó, ya se hizo inmundo, ay, no, es este rabino, ¿verdad? ¿Cómo nos va a enseñar? Vamos a ir al templo, vamos a ir a la sinagoga, ya no puede entrar, ya se hizo inmundo. No. Yo no sé qué fue toda la murmuración que surgió ahí, no nos dice. Sencillamente el versículo 14 sigue la narración de Lucas y dice, él le mandó que no se lo dijera a nadie. Son de las cosas que me intrigaron por mucho tiempo hasta que lo entendí. Yo espero que con la ayuda del Señor usted también lo entienda hoy. Dice, pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación según lo ordenó Moisés, es decir, de acuerdo a la ley. Mira, ya estás limpio. La palabra, la ley dice que tienes que hacer esto, que tienes que presentar como leímos en un principio, ¿verdad? Ahí en Levítico 13 y 14. Tiene que haber un procedimiento mediante el cual los sacerdotes o el sacerdote te declare limpio, porque ya estás limpio, no te preocupes. Dice, según lo ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. ¿Sí? Comúnmente a esto se le llamaba o se le llamó el secreto mesiánico. ¿Qué es el secreto mesiánico? Bueno, es un tema muy recurrente en los sinópticos. Se ve básicamente en los evangelios sinópticos, mayormente en Marcos, ¿sí? Pero el hecho de que Jesús ordenara a ciertas personas que se mantuvieran que mantuvieran más bien en secretos aspectos de quién era Él, de los hechos de Él, de dónde estaba Él, ¿sí? Esto incluía a los demonios. Esto los incluía, ¿se acuerdan? Yo sé quién eres tú, el Hijo, ¿verdad? El Hijo del Dios Altísimo. Cállate. Hoy no digas nada. No digas nada. A eso se le conoce, ¿verdad? Los eruditos así le llaman el secreto mesiánico. Ahora, ¿de qué se trata en esencia el secreto mesiánico? Pues de que el Señor no estaba buscando inmediatamente que su papel como Mesías fuera conocido por el público, sino que pusieran atención a la palabra, que fueran a la palabra, que vieran en la palabra, que contrastaran el mensaje de Él, las obras de Él, con lo que decía la palabra, para que la gente, mediante la palabra y la guianza del Espíritu Santo en este caso, entonces rindieran su corazón y pudieran reconocerle a Él. A eso también es cuando se refiere que dice que oyendo no oyen y viendo no ven, ¿sí? Entonces, esto se ve claramente, ¿verdad? Más adelante, acá en Lucas, cuando Pedro declara que Jesús es el Mesías, vengan conmigo y lo verán. Allá en Lucas 9, 20 al 22, se lee así. ¿Y ustedes, quién dicen que yo soy? El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Jesús le ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie. Y les dijo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Es decir, ¿por qué? Porque todas estas cosas estaban anunciados para anunciar quién era el Mesías. Y el Señor no quería que nada de esto se descarrilara. No quería que nada de esto le entorpeciera el avance. Y que nada de esto, nada de lo que Él mismo estaba haciendo o lo que otros decían, ¿sí?,
fuera de estorbo incluso para la gente que escuchaba. Entonces, esto nos muestra, mis amados, que el propósito de Cristo no era hacer milagros para ganar seguidores o para ganar fama o para ganar popularidad. Y eso hoy en día lamentablemente es algo tan mal entendido. No, a ver, tú tienes este don, qué tremendo, Dios te está usando, vamos a hacer una campaña y vamos a hacer un evento, ¿verdad? En donde vamos a invitar a gente y, híjole, ¿verdad? Y que vengan enfermos y no, bueno, yo no sé acá o en sus países, en México algunos años se llamaban Noches de Gloria. Y hacían reuniones y llegaba gente y llevaban a los de las sillas de ruedas y era masivo, eran campañas, se les metía un dineral en publicidad por algunos ministerios. A mí me tocó ver con mucha tristeza eso y fue una manipulación, eran manipulaciones. Yo les puedo contar historias de terror en cuanto a esto y nos vemos que todo eso estaba de lo más alejado al propósito del Señor. ¿Sí? Fíjense cómo dice en Marcos, el énfasis que le da Marcos. En el capítulo 1, versículo 43, dice, 42, dice, al instante lo dejó la lepra y quedó limpio. Versículo 43. Entonces le advirtió severamente y le despidió luego y le dijo, mira, que no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés ordenó para que le sirva de testimonio. Pero a mí me llama la atención el verso 43, dice, le advirtió severamente. Y esto está aquí muy en línea con lo que el Señor le dijo a Pedro, ¿verdad? Le ordenó terminantemente, ¿sí? Terminantemente. Entonces, fíjense, hay un énfasis en la frase para testimonio a ellos, ¿sí? Es decir, que un hombre fuera al sacerdote afirmando que había sido sanando de la lepra, porque él tenía que llegar a hacer, ¿dónde está el sacerdote, verdad? Acá, necesito hablar con usted. Fíjese que usted, bueno, no sé si me recuerda o a lo mejor nunca me vio, pero yo era un leproso y ya estoy limpio de lepra. Eso le levantaba las antenas de inmediato. A ver, déjame ver, salir, ¿verdad? Del campamento, a ver, déjame, te voy a revisar. Y esas revisiones tenía que ver que les quitaban la ropa, los desnudaban y los revisaban, pero centímetro cuadrado por centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces, ese solo hecho, ¿verdad? Ese énfasis que se está haciendo ahí, ya alertaría a los líderes religiosos de que algo estaba ocurriendo, porque no era algo común. Era algo que se daba, pero no era común. Y en los días de Jesús se empezó a dar pero muy seguido. Y era así como algo está pasando, ¿sí? Entonces, la orden de presentarse al sacerdote era cumplir con un requisito legal que estaba ordenado en la palabra, que estaba ordenado en la ley de Moisés y que era necesario para que este hombre leproso pudiera cambiar su situación social, pero también era una situación legal. Es decir, ¿verdad? Tenía que ser reinsertado en la vida de la sociedad. Pero era algo que se tenía que llevar a cabo, no como que, bueno, ya no tengo lepra, pues ya llegué familia, ya estoy aquí otra vez. Sí. Esto tenía, el hecho de que estuviera con un sacerdote era un reconocimiento oficial de un milagro sucedido en él. Porque, pues así de manera alguien que estaba lleno de lepra, pues no era común que se sanara. ¿Está bien? Seguimos avanzando entonces. Entonces, dio una clara muestra, fíjense, el Señor aquí, de su respeto por la ley y por el cumplimiento de los requisitos sanitarios que estaban vigentes. Es decir, lo que la ley decía con respecto a esto formaba parte de las leyes sanitarias.
Pero el Señor está diciendo, yo respeto esto, ve y cúmplelo, listo. Sí, porque los fariseos ya estaban anunciando, estaban diciendo que la enseñanza del Señor se oponía a la ley de Dios, ¿sí? Todo lo que había dicho por medio de Moisés, que la acusación era de que el Señor los estaba desviando de la ley de Moisés, que los estaba apartando de la palabra, y con esto les está diciendo, no, yo quiero que se cumpla. Es decir, esta orden del Señor ayudó a poner las cosas en su lugar de tal modo que Jesús seguía con su visión de cumplir con toda justicia, es decir, llevar a cumplimiento todo lo que la palabra enseña, todo lo que la ley establecía, no las tradiciones de los hombres, lo que la ley decía. Entonces, a fin de cuentas, ¿cuál es el resultado de esto? Pues que los mismos sacerdotes o los funcionarios oficiales que daban la pena de destierro, es decir, aquellos mismos que oficialmente llegaban con un leproso y le decían, ya nos encontramos con estas manchas, ¿verdad? No solamente en tu ropa, en tus artículos, aún los de piel ya tienen esas manchas, se ve que tu casa está insalubre, etcétera, 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 pero ya también ya tienes tú en tu piel, ya hay brotes, entonces, ¿sabes qué? Lo que sigue es el destierro. Pues ahora, después de ese milagro, después de la intervención del Señor, esos quienes vigilaban tan celosamente tenían que certificar su reingreso a la sociedad. Ellos mismos que lo habían echado fuera de la sociedad lo tenían que reinsertar en la sociedad, porque ese es el orden de Dios. Esto me recuerda en buena medida a Pablo, ¿se acuerdan? Cuando lo azotan y lo maltratan y lo tienen ahí, y él dice, pues quiero hablar con el procónsul. ¿Y cómo vas a hablar con el procónsul? Estás loco. Dice, bueno, es que no no está permitido que golpeen así como hacía un ciudadano romano, ¿se acuerdan? Ahí en Hechos. Y se voltean y dice, ¿cómo que eres ciudadano romano? Sí. No, mira, ya, no pasa nada, ya, te puedes ir. Y Pablo, no, que venga el procónsul y quiero hablar con él, que él venga y me saque. Algo así ocurrió en esto, ¿verdad? Entonces, para evitarle, fíjense el cuidado del Señor, la misericordia, la compasión, la bondad del Señor. Mira, para testimonio de ellos, eso mismo que ellos te echaron para afuera, ellos mismos te tienen que meter, para testimonio de ellos. ¿Está bien? Eso me parece maravilloso. Seguimos leyendo, versículos 15 y 16 de Lucas 5. Su fama se difundía cada vez más, ¿verdad? Y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanados de sus enfermedades. Grandes multitudes. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Ay, jole. En el caso de este leproso, como en muchos otros casos que vemos en el Evangelio, aun cuando el Señor les dijo, no digas nada, eso, pues, a fin de cuentas, no evitó que la fama del Señor se extendiera, de tal manera que multitudes lo buscaban. Pero Lucas nos dice de manera clara que Jesús ciertamente no buscaba ser popular, ¿verdad? Sino que él se apartaba a lugares solitarios. Y fíjense, Lucas menciona a fin de orar, ¿verdad? Lugares solitarios y ¿qué? A orar, a estar en comunión con el Padre. Porque Marcos, vean cómo lo menciona Marcos. Por eso estoy diciendo, Lucas hace ese énfasis. Marcos se lee así. Versículo 45. Dice, pero él salió, es decir, el leproso cuando le dijeron, que le advirtió severamente, ve, muéstrate, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, ofrece tu purificación
en lo que Moisés ordenó para que le sirva de testimonio. Versículo 45 de Marcos 1 dice, pero él salió y comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente a ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Me llama la atención, yo creo que en esa mente, ese enfoque distinto que tenía Lucas, ¿verdad? Ya no podía entrar y se retiraba a lugares solitarios, a lugares desiertos, dice, y oraba. Esa es una gran enseñanza para nosotros, pero enorme. Que lo primero y con quien tenemos que ir en primer lugar es ir con el Señor, es ir con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Vámonos a las conclusiones. No se preocupen, son 54 nada más, pero tenemos tiempo. Conclusión. Tocar al leproso fue una maravillosa condescendencia de parte del Señor, ¿verdad? Pero es todavía más admirable cuando Él mismo es tocado de compasión por nuestras debilidades. Es decir, como nos dice en Hebreos 4:15, de que Él se compadece por nosotros. Que Él sabe por las cosas que pasamos y se compadece, es tocado por nuestras necesidades, es tocado por nuestras debilidades. Sí, qué consuelo, mis amados, es saber que de ninguna manera somos echados fuera aquellos que acudimos a Él. Dice, todo el que venga a mí yo no le echo fuera. Nosotros vamos a Él, ¿sí? Eso es maravilloso. Yo no sé ustedes qué piensan y aquí me podría quedar callado y decir, vamos a meditar en esto y a darle gracias, que lo haremos también. Pero qué maravilla que el Señor se compadece de nosotros y que Él nos toca, eso es admirable. En Él encontramos, en Jesús, al todo suficiente, hermanos, al todopoderoso para curarnos, cualquiera que sea nuestra dolencia, para limpiarnos, cualquiera que sea nuestro pecado. Aunque estemos llenos de lepra espiritual, así, pero como una sola roncha, ¿sí? Como una sola llaga, como estuvo Job. Porque en Juan 1:7 nos dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿No le da gracias a Dios por eso? La provisión tan enorme, la provisión tan maravillosa que tenemos en Él. Que quiere limpiarnos, hermanos. Que quiere sanarnos. ¿Sí? Y no me estoy refiriendo a sanarnos, porque traigo un dolor de rodilla, ay Señor, sáname, Señor, ayúdame con esto, tengo estos problemas de salud que bueno, en algunos casos lo hará de una manera milagrosa, en otros casos llevará un procedimiento y siempre nos llevará a aprender de esos procedimientos, pero de que nos va a sanar completamente, nos va a sanar, y de que nos va a sanar eternamente, lo hará. De que nos restituirá la salud física, emocional, espiritual, lo hará, porque ese es su deseo y porque eso es lo que Él ha determinado para todo aquel que en Él cree. Entonces, qué maravilla, hermanos, que podemos llegar al Señor como ese leproso, en humildad y decirle, Señor, yo descanso en ti. Sé que tú eres bueno para con todos, todo el tiempo, para que todos, con todos los que te invocan. Y te invoco porque sé que contestas. Te invoco porque sé que no le estoy hablando a una pared que es fría y que no me responde, sino que como ves mi corazón y al ver que estoy rendido a ti,
y que he depositado mi confianza en ti, me respondes, porque eres bueno, eres misericordioso, eres compasivo, eres amoroso para con todas tus obras. Así que oremos, hermanos, y démosle gracias al Señor. Señor, muchas gracias por tan grande amor. Muchas gracias por venir a nosotros, a nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por dejarnos ver tu compasión, porque tú tocas al intocable, al que nadie quiere, al que nadie desea tocar y que nadie más tiene la capacidad de hacer algo en pro de ese intocable. Pero tú lo haces, Señor, sin tener la necesidad de hacerlo, con solo decir la palabra. Pero tu compasión, Señor, cómo muestras esa empatía por nosotros y de tomar nuestro lugar. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, porque tú no echas fuera a nadie que acude a ti, porque tú tienes compasión de nosotros. Muchas gracias, Señor, porque nos escuchas y porque das respuesta a nuestras oraciones. Te damos tantas gracias por tu bondad y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga y hasta el año que entra, si Dios quiere.